Vamos a pasar a otros temas, porque Ollanta Humala consideró que Alberto Fujimori debe ser hallado culpable por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. El líder del Partido Nacionalista refirió que sí tenía responsabilidad como comandante general de las Fuerzas Armadas. De la muerte de su esposo, ¿qué ocurrió? ¿Qué podría decirnos? Primero que está es sospechoso, ¿no?, que justo en un momento en que el fiscal superior que estudió el caso Madre Mía está solicitando el archivamiento del caso, que ya he logrado defender mi inocencia y he salido definitivamente del caso Andahuaylas, y que estamos pidiendo una variación de medidas, porque yo estoy firmando cada 15 días un libro en el juzgado, o sea, tengo que estar cada 15 días apersonándome al juzgado, y no tengo... y tampoco puedo salir fuera de Lima sin una autorización judicial. Justo en estos momentos aparece esta denuncia en una zona en que no solo no he trabajado, sino que no conozco. Entonces, mañana pues me pondrán de repente en otros lugares más alejados, ¿no?, que no conozco, nunca he estado allá. Por lo tanto, yo creo que esto es sospechoso. Yo voy a consultar con mis abogados a ver si yo más bien puedo plantear una denuncia, una demanda a estas personas. Además, creo que es una forma en que se está dando cumplimiento a la orden presidencial de que el presidente de la República es quien determina quiénes no pueden ser presidentes. Entonces, hay gente que está cumpliendo escrupulosamente, religiosamente esta orden, y están jugando con las expectativas de personas humildes que quieren pues una reparación individual. Y para terminar, y por eso yo comprendo a muchos militares que no quieren dar su seudónimo ni sus zonas de trabajo, porque si no los van a llenar de denuncias, ¿no? Y eso pues es grave, ¿no? En todo caso, yo aprovecho para ratificarle a mis amistades, a mi familia, etcétera, que nada de esto es verdad, que esto es parte de la campaña que ya se inició. Que creo, usted responsabiliza al presidente García, ¿está detrás de lo que usted como dice es una campaña? Bueno, él es el que ha decidido que yo no debo ser presidente del Perú, ¿no? Entonces, si ustedes creen que el fraude es simplemente un anforazo, esa es pues una visión ya arcaica, muy tradicional de lo que es un fraude, ¿no?, el anforazo. Ahora el fraude, como ya lo demostró hábilmente los Fujimori y Montesinos, era pues a través de la manipulación de algunas empresas privadas de comunicación que desfilaron por el CIN, la manipulación de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, la manipulación de determinados elementos dentro del Poder Judicial, la manipulación pues de las cabezas de las instituciones que Fujimori nombraba gracias a su constitución. Entonces, la cooptación de alcaldes, el manejo de los servicios de inteligencia, el manejo de la red de gobernaciones a nivel nacional, que averigüen ustedes quiénes son los gobernadores, si tienen carnet del partido de gobierno o no, ¿no? Entonces, la manipulación para que el presidente de la República pueda impedir que una persona llegue a ser presidente es justamente todos estos poderes que tiene el presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo que alguien pues está cumpliendo escrupulosa, religiosamente la orden del presidente de la República de impedir que yo sea candidato a la presidencia. Sobre el tema precisamente de las Fuerzas Armadas, usted como oficial en un retiro, ¿qué piensa de este tema del mando mediato, que es uno de los temas principales por el que se estaría juzgando a Alberto Fujimori? Yo lo que he sostenido es que Alberto Fujimori era, además de presidente de la República, era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es la primera autoridad jerárquica en la cadena de comando de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto es responsable pues de lo que pasó o dejó de pasar al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que su responsabilidad en este caso es clara, a mí no me queda ninguna duda, sobre todo porque estos fueron hechos públicos y que Fujimori podría haber dicho, no me enteré al principio, pero después fue público, ¿no? Entonces, ¿por qué no se detuvo esto? ¿Por qué no se juzgó? ¿Por qué no se tomó una acción? Eso es lo que yo pienso, ¿no? ¿Es posible que un presidente de la República ignore el funcionamiento
movimiento y las operaciones de una célula de aniquilamiento, como era el Grupo Colinas, se puede operar con la logística, con la operatividad, a espaldas del presidente de la República? Bueno, yo no he sido jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero me parece muy difícil, y en todo caso, como le decía, un jefe supremo, un miembro de la cadena de comando de una institución militar, es responsable por lo que pasa o deje de pasar en su institución, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice el levantamiento militar contra Fujimori, fue mi condición de miembro de esa cadena de comando. Yo era comandante de un grupo de artillería, y las decisiones, las directivas, las órdenes que daba en este caso el presidente, el jefe supremo, a los jefes de unidad nos llegaban a través de los jefes de grandes unidades. Entonces yo tenía en ese momento que decidir si acataba lo que decían las disposiciones que estaban dando, que era buscar la adhesión de los alcaldes a cambio de obras, o era romper esa cadena de comando. Yo rompí esa cadena de comando. Por eso hice un levantamiento militar contra el régimen de los Fujimori y lo denuncié junto con todo el pueblo que estaba allá en una convulsión social. ¿Qué es lo que espera para mañana, que se emite la sentencia contra el presidente? Yo lo que creo que, primero, que es importante, que es tal vez la primera vez en el Perú que se juzga a un presidente que entró por la vía de las urnas y burló después el mecanismo democrático y pretendió quedarse 15 años en el poder, que sea juzgado por temas relacionados a derechos humanos. Creo que es importante esto también para el actual presidente de la República, porque lo que pase la sentencia de mañana se constituirá en un precedente jurídico para el presidente García, cuando en algún momento él se presente a la justicia y encare, pues, como tiene que hacerlo, de los temas, las responsabilidades de su gobierno, ¿no?, en materia de derechos humanos. Precisamente en su alegato final, Fujimori se refirió a Putis y a Callara, directamente a los sucedidos durante el gobierno del arquitecto de la UNE y del propio presidente García. ¿Usted cree que está buscando crear, como dice, precedente o jurisprudencia sobre estos temas? Definitivamente el caso de Fujimori va a ser una jurisprudencia para los futuros también jefes de Estado, presidentes de la República, para que entiendan que no se puede gobernar violando los derechos humanos. Eso es importante porque es uno de los aportes de la modernidad, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Y en este caso le va a caer directamente al presidente de la República actual, porque él tiene acusaciones de violación de derechos humanos, ¿no?, y como Callara, Comarca, la matanza de los penales, etcétera, que ha venido evadiendo permanentemente y que en algún momento de todas maneras va a tener que llegar a la justicia. Entonces el caso Fujimori quedará, pues, como un precedente jurídico, ¿no? ¿Lo considera, en opinión propia, culpable o inocente de los cargos por lo que está haciendo? Bueno, ya lo he dicho, él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas es responsable, ¿no? Entonces, para mí ya está claro, ¿no? Él era el superior jerárquico, era parte de la cadena de comando, y por lo tanto, pues, es responsable de lo que pasó al interior de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión tiene en el Más aún, usted sabe que hay un manual militar de guerra contra subversiva, el ME 41-7, que se creó en el gobierno del presidente García y después siguió en vigencia en toda la década que gobernó Fujimori, y ese manual es bien claro en temas de derechos humanos, está disponiendo la eliminación de los elementos no armados de Sendero Luminoso. Pongámonos en el escenario de que Alberto Fujimori sea culpable, encarcelado, y Keiko Fujimori sea presidente. ¿Cómo tomaría usted la posibilidad, que lo ha dicho directamente el señor Fujimori, que ella le daría amnistía a su padre? Yo no quisiera ponerme en esos supuestos porque en el campo de los supuestos pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que es insostenible un plan de gobierno para una candidatura presidencial cuya piedra angular sea el indulto al padre, ¿no? Esa es más bien una visión un poco imperial. Variando un poco el tema, ¿cómo está tomando que finalmente se pueda hacer este Museo de la Memoria con